Ok, entonces vamos a compartir un ejemplo de una base de datos para que lo vean. Okay. Muy bien. Muy bien. Este es un ejemplo de una base de datos en Access. Access es parte de Microsoft. Usted lo puede buscar dentro de Microsoft Office como Access. ¿Sí? A-C-C-E-S-S. Access. En este ejemplo, muchachos y muchachas, tenemos 3 tablas. Es una base de datos de X empresa que tiene 3 tablas. La tabla de clientes, donde estoy apuntando el mouse, ¿sí? Tabla de clientes. La tabla de detalle, la tabla de factura. ¿Sí? Entonces, cada una de estas tablas es un archivo, o sea que esta base de datos tiene 3 archivos. Cuando nos vamos a ver los datos de una tabla, por ejemplo, la tabla de clientes, que está aquí, esta tabla, está formada por campos. Ustedes ven el campo código, el campo AP cliente. Usted le puede colocar el nombre que desee. El campo doc identidad, que contiene los documentos de identidad. El campo AP cliente, que contiene el apellido del cliente. El campo code cliente, que contiene el código del cliente. El campo sexo del cliente. Domicilio del cliente. ¿Sí? Vamos a hacer más grandecita aquí el número de teléfono del cliente, el estado civil, el oficio. Aquí puedo hacer más grande la columna, igual que Excel, miren, con esta cosita de acá. Oficio, profesión, edad, nombre del cliente, y hasta aquí llega. Aquí puedo seguir agregando campos si yo lo deseo. ¿Sí? Yo aquí puedo agregar campos. Okay. Pero aquí solo tenemos 10 campos. Hasta aquí llega la tabla, hasta el campo número 10. Entonces son 10 campos. ¿Sí? En Access, los campos son las columnas. ¿Se acuerdan en Excel que las columnas también estaban identificadas por una etiqueta? Pues aquí esta etiqueta son los campos. Y los registros en Excel son las filas. Aquí en Access también las filas son los registros, ¿no? Que es el contenido de cada uno de los campos. Okay. Aquí abajo, como pueden observar, donde tengo el mouse, aquí, vamos a poner otra vez acá. Aquí abajito, donde tengo el mouse, aquí, dice 30 de 30. Eso significa que son 30 registros que tiene esta tabla. Aquí abajito, donde estoy apuntando el mouse. ¿Sí? Donde dice registro. ¿Sí? Yo puedo ir a cualquier registro que yo desee. Digamos, aquí estoy en el registro 1. Si quiero ir al registro 5, aquí con los apuntadores a la izquierda y derecha, me puedo ir al registro que yo desee. Okay. Esto es en cuanto a una tabla. Okay. Ahora, si ustedes ven, cada
una de estos archivos tiene consultas y tiene formularios. Si ven, en clientes podemos observar la tabla clientes, la tabla consulta de clientes, formulario de clientes. Pueden ver en detalle, tenemos la tabla detalle, consulta de, tenemos otra consulta aquí, debe decir consulta de detalle, vamos a cambiar después el nombre. En factura igual tabla, consulta y formularios. ¿Sí? Ustedes pueden observar ahí que tienen tabla, consulta y formulario. Okay. Entonces, si nos vamos a ver la consulta de clientes, aquí le doy doble clic. Aquí me aparece una serie de datos, ¿okay? Que lo tomaron de una consulta. ¿Qué es una consulta? Pues la misma palabra lo dice. Es hacer consulta a la base de datos. ¿De qué? De un archivo, de 2 archivos, de 3 archivos. Si yo quiero hacer una consulta, por ejemplo, de las 3 tablas que tengo yo ahí en Access, que son tabla clientes, tabla detalle y tabla factura, perfectamente lo puedo hacer. Entonces, vamos a ver cómo está diseñada esta consulta. Yo con el botón derecho del mouse me voy aquí a vista diseño. Ok. ¿Qué contenido tiene esta consulta? Esta consulta tiene del archivo clientes, o sea, de aquí, de la tabla clientes, jaló el código. De la tabla detalle, jaló el monto. Y de la tabla factura, jaló el número de factura y el nombre del cliente. Entonces, ustedes pueden ver en el diseño, aparecen 3 tablas, ¿sí? Porque yo aquí lo jalé. Yo aquí puedo seguir jalando otros datos, digamos, de la tabla clientes. Yo necesito, por ejemplo, el documento de identidad. Entonces yo le doy acá, y aparece. Y me va a aparecer al momento de yo entrar a la consulta. ¿Sí? Entonces, seguimos acá. Mire, me apareció documento de identidad. Que yo lo jalé. ¿Sí? Ahorita solo estoy explicando la teoría. Ya vamos a ver la práctica. Ok, entonces, formulario. Un formulario. Un formulario, ¿qué es un formulario? A ver si alguien me puede decir qué es un formulario. Normal. Pregunto, ¿una forma 03 de su matrícula es un formulario, sí o no? Sí. 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 Ajá. Ese es un ejemplo muy, muy común que les puedo decir para que entiendan mejor lo que es un formulario. Entonces, un formulario es una impresión de pantalla. ¿Sí? En un estado de cuenta del cliente, cualquier consulta que uno desee imprimir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el formulario me aparece todos los campos del cliente, pero yo puedo escoger cualquier campo. Ya vamos a ver la práctica. Yo puedo escoger aquí cualquier campo y de cualquier tabla. ¿De acuerdo? Entonces, un formulario es un informe impreso. No tanto un informe en este caso, sino que es una impresión de pantalla. ¿Sí? Una impresión de pantalla. Muy bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo que esta base de datos tiene 3 tablas? ¿Sí? Y cada
archivo tiene sus consultas y sus formularios. Entonces ya vimos la tabla de clientes. Vamos a ver la tabla detalle que tiene. La tabla detalle tiene los siguientes campos: código del cliente, código del banco, monto, número de factura y código del cliente. Perdón, código, en este caso, el código del detalle, el código del banco, el monto, número de factura y código del cliente. ¿Sí? Ahora bien, este ID que ven aquí, este ID se crea de manera automática. Usted lo puede dejar o lo puede obviar. ¿Sí? Ahí vamos a ver cuando creamos la tabla. Es un número automático que crea el Access al momento de hacer la tabla. Entonces, ¿cómo van a crear ustedes una tabla? Entonces, ustedes pueden ver aquí en el menú de Access la etiqueta que dice crear. Entonces, nos vamos a ir a crear. Entonces, aquí usted puede crear tablas, puede crear consultas y puede crear formularios. Ok. Entonces, ¿a dónde se van a ir ustedes? Ustedes se van a ir a crear primero, si van a crear una tabla, aquí a tabla. Ahí está. Entonces, ustedes pueden ver automáticamente, ya me aparece para ingresar los datos. ¿Sí? Y ustedes pueden ver aquí, el ID se crea automáticamente. Como les digo, ustedes lo pueden dejar o lo pueden obviar. Ok. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de introducir información a una tabla es crear los campos. Los campos primerito. Entonces, ¿cómo voy a crear los campos? Me voy aquí donde está la tabla que voy a crear y con el botón derecho del mouse me voy donde dice Vista Diseño. Entonces, lo primero que me dice, el nombre de la tabla. Bueno, aquí la primera tabla, esta base de datos tiene como nombre clientes. La otra tiene detalle, la otra tiene factura. Entonces, como es una prueba que estoy haciendo, y ahorita le voy a dar el nombre de tabla 4. ¿Sí? Porque hay 3 tablas y esta la voy a hacer como una tabla 4 adicional que después la voy a borrar porque solo es para probar. Entonces, aquí está, tabla 4, aceptar. Ahora me aparece, miren, me aparece ya el nombre del campo y el tipo de campo. O sea que aquí ya tengo que introducir los campos. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir una de estas tablas que está ahí. ¿Sí? Para que no se confunda. Vamos a repetir la tabla factura. Vamos a entrar a la tabla factura. ¿Cuáles son los campos que tiene? Doble clic. Tiene campo fecha, número de factura, nombre del cliente, monto. ¿Sí? Voy a repetir esta misma. Es la más chiquita, para hacerlo más fácil. Entonces, me voy de nuevo y botón derecho del mouse, vista diseño, ya lo dijimos. Entonces, el primer campo es fecha, ¿verdad? Es el primer campo, fecha. Entonces, aquí usted tiene que elegir el tipo de campo. El tipo de campo es fecha-hora. Aquí hay varios tipos de texto, numérico. Solo algunos vamos a ver. Entonces, aquí, fecha. Ahí está. Ya está el primer campo. El segundo campo era número de factura, creo, sí. Número de factura. Perfecto. ¿Qué tipo de campo? Numérico. Porque dice número, entonces numérico. Okay. El siguiente campo, nombre del cliente. Nombre del cliente. Ahí tenemos el nombre del cliente y le vamos a aplicar un texto corto.
¿sí? No es un texto largo porque no es una descripción. Cuando se utiliza texto largo es cuando es una descripción. Pero aquí el nombre le vamos a colocar texto corto y el monto, que esto es dinero, entonces moneda. Ahí está. Eso es todo. Terminamos. Ya se crearon los campos. Entonces, al terminar, yo le doy doble clic a la tabla. ¿Desea guardar la tabla? Claro, sí. ¿Qué le está preguntando si desea guardar los campos? Sí, ahí están guardaditos. Entonces, miren, al yo darle doble clic, ya me aparecen los campos para yo empezar a introducir los registros. ¿Ven? Y aparecen con sus diferentes formatos, ¿verdad? El que fue número, el que tiene tipo número, aparece el formato número, el que tiene tipo moneda, aparece el formato. Ya. No es como en Excel que había que aplicarle un formato, ¿se recuerdan? Entonces yo ya aquí ya puedo empezar a introducir. Si yo ya tengo una base de datos en Excel, entonces con el botón derecho del mouse, donde dice importar, yo me voy a ir a Excel, ¿sí? Que es el caso de ustedes que ya tienen cada uno de los grupos. En primer parcial se le asignó una base de datos de Excel, ¿recuerdan? Entonces, ahí lo que hace usted es importar, ¿sí? Importar esa información, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, vamos ahora a crear una consulta. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Y chicas. ¿No? Cheque. Entonces, ahora vamos a crear una consulta. ¿De acuerdo? Vamos a crear, entonces, aquí. No vayan a asistente de consulta, porque pueden ir ahí, pero yo les aconsejo, si es primera vez, mejor vámonos al diseño de consultas. Entonces, ¿qué es lo primero que le va a aparecer en diseño de consultas? ¿De qué archivo usted quiere hacer la consulta? ¿De clientes, de detalle, de factura? ¿De cuáles de estos archivos? Puede ser de 1, puede ser de 2, puede ser de 3. Vamos a agregar los 3 primeros. Clientes, le doy agregar. Detalle, agregar. Factura, agregar. De estos 3 quiero hacer la consulta. ¿De acuerdo? Porque la tabla 4 es repetición de factura. Vamos a tomarlo de todos. Aquí abajo, miren aquí, jóvenes, aparece el campo, la tabla que yo quiero seleccionar, de qué campos, de qué tabla, perdón, quiero seleccionar los campos. Entonces yo les aconsejo que lo primero elijan la tabla, porque si no eligen la tabla, al darle aquí clic, le aparecen todos los campos de todas las tablas. Entonces andar buscando aquí, pues un poco complicado. Mientras que si aquí ya usted elige la tabla, por ejemplo, primero, la tenemos ahí de primero, clientes. Va. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el primer campo que yo voy a, digamos, a jalar, ¿qué quiero de la tabla clientes? El código, que eso es lo que me interesa. El código del cliente. Okay. En la siguiente columna de la consulta voy a elegir de la tabla detalle. Ahí está la tabla detalle. ¿Qué voy a elegir de la tabla detalle? ¿Qué campo? Voy a elegir el monto. El monto. Y de la tabla factura, elijo la tabla factura, voy a elegir pues el número de factura. Ahí está. Ahí ya tengo mi consulta. Usted puede seguir eligiendo más. Lo que usted desee, eso va a depender de su creatividad también y de su elección. Entonces ya tengo la consulta. Ya está hecha la consulta, ¿sí?
ya terminé. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, yo puedo, digamos aquí, observen aquí. Aquí aparecen todos los archivos que yo he creado en la base de datos, así como las consultas y formularios. O sea que yo de aquí puedo accesar a cualquiera de estos de la tabla, de la base de datos. Me aparece de manera en la parte izquierda y me aparece también acá, como opción de etiquetas. Entonces, si yo quiero ir salvando de una manera práctica, voy a salvar, ya terminé, voy a salvar la consulta. Esa es otra manera de salvar. Estoy dando varias maneras de salvar. Recuerda que la tabla fue de otra manera, pero es lo mismo. Usted puede darle botón derecho del mouse aquí en la etiqueta y darle guardar. Y me pregunta, ¿desea guardar? Sí, pero no como consulta 1, porque ya tengo varias consultas. Tengo la consulta de clientes, aquí estoy apuntando el mouse, tengo la consulta de detalle y tengo la consulta de factura, 3. Entonces, le voy a dar acá 4. Es la consulta 4, la prueba que estamos haciendo para la clase. Y le doy a aceptar. Y ahí está, ya me creó la consulta, me la colocó aquí, miren. Miren, jóvenes, acá me la colocó. Entonces, si yo quiero irme ahí, le doy doble clic. Bien, ahí está. Yo seleccioné 3 campos y automáticamente me jala la información porque la información ya está introducida. ¿Sí? Y miren cuántos registros tiene esta consulta. ¿Cuántos registros tiene esta consulta? Miren dónde tengo el mouse. 5.400. 5.400. Ok, muy bien. Y por último, vamos a crear formulario. Famoso formulario. Lo vamos a crear. Yo les aconsejo a ustedes, pueden probar con diseño más adelante si quieren ser más curiosos y trabajar con Access, pero yo les aconsejo que en este caso, formulario en blanco. Entonces, vamos a crear un nuevo formulario, y miren, automáticamente ya está la viñetilla ahí del formulario. ¿De acuerdo? Ok, me aparece en blanco. Si yo me voy aquí en la parte derecha, pueden observar donde dice lista de campos. Es decir, la lista de campos que yo quiero introducir acá, en el formulario. Entonces, aquí donde dice formular todas las tablas, perdón, mostrar todas las tablas, le doy clic. Y ahí están todas las tablas, miren. De clientes, de detalle, de factura, de la tabla 4. Vamos a hacer formulario de la tabla 4. Le doy aquí más. Pero yo lo puedo hacer de factura, de detalle, de clientes. Pero lo voy a hacer de la tabla 4. Entonces, ¿qué campos quiero? ¿Los quiero todos? ¿Solo quiero 2? ¿Solo quiero 1? Es su elección. Entonces acá le doy doble clic, fecha, le doy doble clic a número de factura, nombre del cliente y monto. Ahí está, miren, ya me apareció. ¿De acuerdo? Si ustedes ven aquí abajo, solo hay un registro, dice ahí, no hay registros. ¿Por qué? Porque esta tabla la acabamos de crear y no importamos información. Cuando usted vaya a crear la tabla y vaya a importar de Excel, los datos de Excel, le va a aparecer ya los registros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me voy, botón derecho del mouse, voy a cerrar este formulario porque no tiene registro, solo era para prueba. Lo voy a cerrar. Me dice, ¿desea guardar? No, solo era para probar. Pero, si nos vamos al formulario, a los siguientes formularios, como por ejemplo de factura, vamos al formulario de clientes. Si nos vamos al formulario de clientes, ya hay registros, ¿ven? Entonces yo me voy aquí
a las flechas de desplazamiento para ver el siguiente registro. Le doy clic, el registro 21, es Luis David, el registro 22, Johnny Josué, así, etcétera, etcétera. ¿Ven? Porque este ya importó los datos. Entonces, jóvenes, lo que van a hacer ustedes es esto. Van a crear una base de datos en Access de la base de datos que le tocó a cada uno de los grupos de Excel. Los campos ya están ahí. Entonces, pero yo necesito que dividan esa base de datos en tres tablas, ¿sí? En tres tablas, ¿de acuerdo? Y cada una de esas tablas va a tener su consulta y su formulario. Entonces, repito, ustedes van a crear una base de datos con tres tablas, tres archivos, y cada una de las tablas va a tener su consulta y su formulario. Este ejemplo de base de datos yo se lo voy a subir ahí a la plataforma para que lo tengan como ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Licenciada, una consulta. ¿Todos tenemos que exponer? Sí, sí, todos van a exponer a jóvenes. En la plataforma van a subir la PowerPoint normal que antes de grabar el video. Lo van a subir normal antes de grabar el video, ¿de acuerdo? Yo les dije eso ayer. Sí, ¿verdad? Sí, lo dije. Sí. Y el link lo pueden colocar en cualquier diapositiva, en la última diapositiva, si lo desean, para ver yo el video. ¿Ok? Entonces, creo que estamos. Muy bien. Sobre las reposiciones es en la semana de esta semana la otra. Son las reposiciones, jóvenes. Entonces, ya ustedes ya saben el proceso de reposición. ¿Cómo lo han hecho en otras clases? ¿Cómo hacen la reposición en otras clases? ¿Cómo lo han hecho? La nota más baja. Si no hizo el primer examen o el segundo examen. Sí, no. ¿Cuál reponer y colocar la nota? Eso no, sino el proceso de reposición. Primero se paga una boleta, ¿verdad? ¿A dónde pagan, a dónde mandan la boleta ustedes de reposición? Al campus. Al campus. ¿En qué parte del campus? En consultas académicas. A un foro. Sí. ¿Verdad que en un foro? Abren un foro sobre la reposición. Exactamente. Entonces, eso mismo vamos a hacer. Yo voy a colocar el foro y usted ahí especifica el recurso que va a reponer en el campus y suben la boleta de reposición ahí en ese foro. Así es. ¿Sí? Pero todavía nos falta que nos evalúe tareas. Bueno, a mí no me aparece en todo caso la tarea del grupo. Sí, es que no, es que no, si falta, imagínense, mamita, si falta todavía que ustedes expongan la otra semana, bueno, que suban la exposición, falta también del segundo parcial, no he terminado de evaluar del segundo parcial. No he terminado. Del segundo, ok. Sí, no he terminado todavía, la próxima semana ya termino de revisar. Sí.
Sí, esto de las reposiciones lo hablo desde ahora porque para que quede claro los que van a reponer. No es que ya vamos a hacer la reposición. Entonces, en la semana de reposiciones hay un día específico que yo voy a activar los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿les parece que lo hagamos en la semana de... Es que no, la semana de reposiciones, ¿cuándo es? Bueno, yo les puedo activar en la semana del 9 al 12. Ahí les puedo activar el recurso sin ningún problema. ¿Cuándo es la semana? No sé cuándo es la semana de reposiciones, no me ha mandado el calendario. Pero yo voy a activar del 9 al 12, voy a asignar un día, perfectamente puede ser el lunes 9. El lunes 9 de agosto. Entonces, la próxima semana voy a abrir el foro. Ahí, pues, ustedes describen qué recursos es el que van a reponer y suben su boleta de reposición. Y el 9 de agosto se les va a activar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Sí, listo. licenciada. Licenciada, mire que en el campus solo aparecen 2 tareas. O sea, la tercera tarea que era de los casos ya no aparece. No, no porque los casos...